tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Grupo Educativo Tayano. Quien les habla, su docente Exxon Morales. En esta oportunidad hemos preparado un video tutorial donde vamos a enseñar a utilizar, en este caso en el tema de lo que es la metrología, vamos a aprender a usar el multitester, multímetro o polímetro, como se le pueda llamar de esa forma. Entonces podemos apreciar en la mesa que sostenemos 3, 6, 8 tipos de multitester, en este caso desde multitesters análogos, que eran lo que se usaban antiguamente, hasta multitesters digitales, que son los más comunes ahora en el mercado y son los que más se usan en un taller. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, un multitester de la marca Prasek, ¿no?, que tenemos 3 o 4 modelos de la misma marca. En este caso el APR107, ¿no? También tenemos de la misma marca Prasek, tenemos la PR301C, que también tienen en este caso, y también podemos apreciar otra misma marca Prasek de la PR75, que es lo más común que se pueden utilizar en los talleres. También hay una pinza amperimétrica, que también es una Prasek, en este caso la PR202A, ¿no? Acá tenemos un multitester de la marca RadioShack, es un multitester digital que sostiene diferentes rangos, ¿no?, donde podemos apreciar y vamos a enseñar de acá en el transcurso del video. Acá tenemos un multitester análogo tipo aguja, que es lo que se utilizaba en la electrónica antiguamente, pero que también es una herramienta muy importante, como por ejemplo medir resistencias. La diferencia es que este multímetro era de alta precisión, por lo tanto también es importante. También apreciamos acá una marca Shagwa, que es también un multitester digital con diferentes funciones. Y por último es el más común que pueden ustedes encontrar en el mercado, que es un multitester, en este caso un Trooper, un multitester chino que en la mayoría de casos trae todos los rangos necesarios que debemos utilizar, en este caso para la electricidad de motos. Bien, acá podemos también apreciar, ¿no?, las puntas, los conectores que algunos de estos multímetros deben utilizar. Ahora vamos a pasar a explicar lo que corresponde a esta herramienta. Y ahora vamos a enseñar a utilizar este multímetro, que es común, es un multímetro chino digital que es muy característico y lo podemos encontrar en diferentes talleres o lugares donde dan servicios eléctricos. En la mecánica o electricidad de motocicletas podemos usar un multímetro como el que tengo ahora. En este momento vamos a retirarlo. En este caso es un instrumento nuevo. Podemos apreciar el multitester propiamente dicho. Tenemos acá los jacks o los conectores que corresponden a la punta de prueba. También podemos observar que existe o trae un manual, en este caso el manual de usuario, que nos indica la forma de cómo usarlo, nos indica también las especificaciones técnicas que tiene este multitester. Entonces, antes de leer o utilizar una herramienta, es necesario verificar, observar o estudiar, en este caso, lo que indica el manual. ¿Por qué es importante? Porque esta herramienta, si se le da un mal uso, como por ejemplo una sobretensión, podemos dañarlo o quemarlo. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que no todos los multímetros traen una protección o un fusible, ¿no? Por ejemplo, yo puedo apreciar acá en este multitester y puedo verificar en toda la inscripción y no logro encontrar donde me indica que tiene una protección, pero en otras herramientas sí nos puede indicar. Nosotros podemos leerlo. Por ejemplo, esta herramienta que tengo acá podemos apreciar, por ejemplo, ¿no?,
donde dice 200 miliamperios máximo, y abajo tenemos que dice la palabra fuse, que significa fusible, que quiere decir que ese rango está protegido por si en algún momento nos podemos pasar del rango que nos indica. O sea que acá nos indica que podemos trabajarlo a 200 miliamperios si nosotros medimos un circuito que genera 300 miliamperios, por lo tanto va a volar el fusible o va a reventar y va a proteger la herramienta, ¿no? Entonces siempre es importante observar en este caso lo que pueda traer. Acá también tengo, y podemos ahí apreciar en la parte central que dice fuse, que tiene protección, pero eso indica que el rango donde nos está indicando está protegido. No quiere decir que todo el multímetro tiene protección. Hay diferentes rangos donde han puesto una protección por si se nos pasara algún valor, ¿no? Entonces también acá podemos, por ejemplo, acá tenemos dos rangos de protección. En esto acá dice fuse, acá también el otro rango dice fuse. Esos dos rangos de la escala o de mediciones tienen protección, ahí podemos apreciarlo. Más que todo se protegen de los amperios. Ahí podemos ver 200 miliamperios máximo, ¿no? Bien, entonces, si bien es cierto que a este multitester no le podemos apreciar en la parte externa, pero podemos también nosotros guiarnos del manual y podemos verificar de que si en algún rango o escala de este multímetro encontramos protecciones, para tener en cuenta y no sobrepasarnos de medir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo acá apreciar que me dice que en el rango, en la escala del voltaje de corriente directa, acá podemos apreciar, ¿no? Dice que tiene un rango desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios de corriente directa. La corriente directa se refiere en este caso a la corriente continua de una batería o de un acumulador, ¿no? También puede ser, se usa en los circuitos electrónicos, teniendo en cuenta que la mayoría de circuitos electrónicos se basan a corriente directa, ¿no? Entonces podemos también acá observar, ¿no?, donde dice que no tiene protección hasta los 200 voltios en el rango, ¿no?, de corriente directa. O sea, si nosotros podemos de alguna manera hacer un cortocircuito sobre nuestro circuito que vamos a medir, el que recibe todo, o el que en este caso se puede quemar, es nuestro multitester. Por ejemplo, acá en el rango de la continuidad, que es audible, aquí indica que es audible, que quiere decir que este multitester tiene una continuidad audible que hace un sonido, ¿no? Nos está indicando que es audible. Pero sin embargo, en otras herramientas o en otro multitester, como por ejemplo el que tenemos acá, podemos observar que en ninguna forma, en ningún rango tiene o sostiene que tenga una continuidad audible. O sea que esto no tiene un sonido que refleje la continuidad. Entonces hay una diferencia. Y también indica, por ejemplo, acá que el rango de continuidad audible, ¿no?, dice que solo lo admite hasta los 30 ohmios, ¿no? Por eso es importante leer el manual. Solo admite hasta los 30 ohmios más menos 20 ohmios, que quiere decir que pueden ser 50 ohmios o también pueden ser 10 ohmios. Entre ese rango, cuando nosotros querramos medir continuidad, mientras se sostenga entre 30 o 50 ohmios, el instrumento va a emitir el sonido. Entonces,
Debemos saber esto porque llega el momento que no te va a reflejar el sonido y uno por equivocación va a pensar de que el circuito que estás midiendo se encuentra en mal estado, cuando no es así, porque la herramienta nos indica que tiene un límite de lectura. Nos dice que hasta los 50 ohmios va a emitir el sonido. Por ejemplo, voy a comprobar ahora. Coloco mis perillas a los jacks correspondientes, el negro sobre el COM y el rojo sobre el jack del centro, donde me indica todos los valores de ohmios. Coloco mi perilla en esa figura, en ese símbolo que podemos ver como una campanita, y voy a hacer contacto las puntas de prueba y me emite un sonido. Entonces quiere decir que está dentro de los 30 o 50 ohmios. Pero ¿qué pasa si yo coloco sobre mis manos para medir la continuidad, o sobre mis dedos, y no alcanza a emitir el sonido? ¿Por qué se debe? Porque nuestro cuerpo humano tiene una resistencia mayor. Por lo tanto, la resistencia de nuestro cuerpo está sobrepasando los 50 ohmios. Por lo tanto, el instrumento no va a emitir ningún sonido audible, ¿no? Entonces yo ahora puedo medir, por ejemplo, ¿no? Me indica 166 ohmios la resistencia de mi cuerpo. Por lo tanto, ha sobrepasado el límite de 50 ohmios y no lo va a leer. Bien, entonces seguimos. Por ejemplo, acá tenemos los rangos. En el manual nos indica el voltaje AC, que es el voltaje de corriente alterna. Sostiene un rango desde 200 voltios a 750 voltios. También tiene un rango de frecuencia que puede leer de 45 Hz a 450 Hz, ¿no? Es su límite. Y quiere decir que si nosotros sobrepasamos la medida de 450 Hz podemos dañar el instrumento. Tenemos también corriente directa, quiere decir que este multímetro lee también la corriente en, digamos, el amperaje o la intensidad en corriente directa, ¿no? Desde 200 microamperios hasta 10 amperios. Es una herramienta muy sensible para medir 200 microamperios, ¿no? Dice, acá nos dice que hay una protección. Miren, acá en el manual nos indica que hay una protección. FUSE nos está indicando que hay una protección de 10 en el rango de 10 amperios. Si sobrepasas, dice acá, los 500 miliamperios en 250 voltios, el fusible se va a abrir y va a proteger la herramienta. Bien, también nos indica que tenemos acá un rango de temperatura, resolución, temperatura, tenemos continuidad, voltajes, corriente, red y resistencias. Entonces podemos apreciar todo lo que lee esta herramienta. Ahí está. Tenemos, ¿no?, la corriente directa o el voltaje directo, tenemos el voltaje alterno, también tenemos la continuidad audible, seguimos acá que tiene intensidad en corriente directa, amperaje, tenemos que lee resistencia y por último acá temperatura. Nada más, esos son los rangos o las magnitudes que puede leer este multímetro. Por lo tanto, no todos hacen lo mismo, siempre es importante guiarse de su manual. Bien, ahora sí voy a pasar a indicar. Como ven, como pueden apreciar, acá tenemos los conectores, las puntas. El negro, siempre el conector negro va acá donde se aprecia la palabra COM, que es común, y acá podemos apreciar dos jacks, dos orificios, en la cual nos indica diferentes medidas. La más común es la que se va a usar, la que está en el centro, donde nos indica, ahí podemos apreciar unas letras que nos indica voltaje, ohmios y miliamperios, ¿no? Entonces también nos indica que lee el voltaje de corriente alterna, abajo dice 750
VAC, también nos indica 1000 voltios DC en corriente continua y 200 miliamperios. Todos esos rangos puede leer si lo colocamos en ese jack, ¿no? Y el jack tercero que está arriba, el tercer orificio, solamente nos indica que puede leer 10 amperios en corriente directa, ¿no? Máximo, y que tiene una protección. Bien, entonces la más común es la de centro, la colocamos ahí para leer la mayoría de magnitudes que vamos a necesitar. Podemos apreciar ahí el selector, que es esto, en la cual tú puedes seleccionar, lo puedes deslizar de la forma horaria o antihoraria, ¿no? Donde tú puedes aquí apreciar que en la punta del selector hay una flecha y ahí puedes indicar en el rango que tú vas a escoger. Bien, también vamos a apreciar que tenemos un display. El que está acá es un display en la cual es un multímetro digital que te indica o te refleja los números en el display. También podemos ver todos los rangos que lee. Por ejemplo, podemos apreciar acá en marca verde, ¿no? Está delineado de forma de color verde, que quiere decir que esto que está dentro de la alineación verde indica un rango o un parámetro de medición. Podemos apreciar acá un alineado color rojo que se encuentra solo, indica que solamente puedes medirlo allí, te está indicando que de ahí, de ese lugar nomás, y no puedes leer las escalas que están ahí contiguas. Ahora también acá puedes apreciar una línea verde en la cual encierra todos estos números, queriendo decir que esto es un rango de medición. Igual acá arriba aprecias una línea blanca que encierra unos números, también es un rango de medición. Son grupos de medición. Bien, en cada grupo corresponde a la misma magnitud, solo que cambian sus valores, sus números, ¿no? Por ejemplo, acá, donde hay un grupo que está encerrado sobre una línea blanca, me dice que es de corriente directa, ¿no? Entonces tiene valores que lee desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios de corriente directa. Aquí pueden verificar 200 milivoltios hasta 1000 milivoltios. Aquí puedes tú seleccionar según corresponda, ¿no? Entonces todos estos números corresponden a medir voltaje directo. No puedes pasarte ni para el otro ni para el siguiente lado. Bien, esto que tenemos acá es un rango para medir, en este caso, transistores que se usa en la electrónica, ¿no? Transistores que tienen una indicación del tipo NPN y del tipo PNP, son para medir el estado de los transistores. Y por último podemos apreciar que es un multitester simple. Ahora vamos a extenderlo un poco más la enseñanza. Por ejemplo, como les puedo indicar acá, lo que está delineado en color verde, que corresponde a lo que es ohmiaje, o sea, para medir ohmios, ¿no? Podemos apreciar desde los 200 ohmios hasta los 2000 K, que quiere decir, ¿no?, 2000 kiloohmios. Este es el rango de medición. Entonces, dentro de ese rango puedo yo medir, por ejemplo, la resistencia o la impedancia de una bobina, en este caso de un estator o de una bobina de carga. Por ejemplo, vamos a colocar en el rango más bajo, que es 200 ohmios, y ahí en ese rango yo puedo medir, en este caso entre las puntas de mi estator de color rosado y amarillo, puedo medir la resistencia que, digamos, tiene, y ahí puedo apreciar 0.08, que es una medida que nos solicita en este caso el manual, ¿no?
Bien, eso es para medir todo lo que es resistencias o ohmiajes. Ahora, si nosotros no queremos medir, en este caso queremos medir continuidad, ponemos la flecha sobre ese símbolo, esta campanita, y medimos en el mismo estator la continuidad. Sí va a alcanzar a hacer el sonido. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene es muy baja, por lo tanto sí lo detecta. Vamos a verificar. Ahí podemos oír, ¿no?, el sonido audible que nos está indicando. Bien, ahora también en la misma herramienta salimos del rango de ohmios y nos vamos al rango a donde dice dB. dB quiere decir voltaje de corriente directa. Aquí podemos medir pilas, la batería de la moto, el acumulador, o todo lo que corresponde a voltajes directos o de corriente continua. Entonces podemos apreciar desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios de corriente directa. Por ejemplo, vamos a medir, yo sostengo acá una pila, ¿no?, una pila alcalina, donde voy a medir su voltaje, porque este es un elemento de corriente directa. Igualmente, en este mismo rango podemos medir la batería de la moto. Bien, ahora voy a colocar, sabemos que esta pila tiene un voltaje demasiado bajo. Acá puede indicar que sostiene un voltaje de 1.5 voltios. Por lo tanto, mi selector no lo voy a poner, en este caso, en 200, porque se me está sobrepasando. Si busco el rango más bajo para que me alcance a leer los 1.5 voltios, puedo apreciar que no existe un rango tan bajo. O sea, no existe, por ejemplo, 5 voltios, no hay. Entonces ubico el rango más bajo y puedo observar que existe un 20. ¿Qué quiere decir? Que hasta 20 voltios puede medir si pongo el selector ahí. Entonces, como es el más bajo, voy a colocarlo ahí en el número 20. Bien, en el número 20. Para medir la batería de la moto también debo colocarlo ahí, porque la batería te puede dar hasta 12, 13 voltios. Bien, eso quiere decir que está dentro del rango. Ahora voy a medir esta pila en el rango correspondiente, en la cual ya puse, y ahí me indica, pueden apreciar ahí ustedes la medida, o en este caso la lectura que me está arrojando esa pila. Bien, ahí pueden ver 1.18 o 1.5, ahí pueden apreciar, se altera porque se mueven tal vez las puntas de prueba. Tiene 1.2, ¿qué quiere decir? Que está descargada, ¿no?, sabiendo que la batería tiene 1.5 voltios. De esa forma nosotros podemos medir en el rango de dB, ¿no?, dCV, que corresponde a voltaje de corriente directa. Bien, ahora seguimos observando y podemos verificar la palabra off, que quiere decir que si yo coloco ahí mi selector, automáticamente apago el equipo, lo apago en el momento que ya no lo utilizo, ¿no? Off. Para encenderlo puede deslizarlo para cualquier lado según la escala que corresponda, ¿no? Ahora seguimos y encontramos otra escala. Ahí está delineado de color blanco, ¿no? Observamos dos números nomás, es una escala pequeña y corresponde, ¿no?, ahí podemos apreciar que están las letras ACB, que corresponde a voltaje de corriente alterna. En este rango podemos medir el voltaje en este caso, del tomacorriente de un domicilio o de una casa. En el tema de las motos podemos medir el voltaje alterno que arroja el estator, ¿no?, para medir la bobina de baja o la bobina de alimentación, para medir la bobina de carga, ¿no?
por ejemplo, podemos apreciar que tiene números, la lectura sostiene un número desde 200 voltios a 750 voltios. ¿Qué quiere decir? Que menos de 200 no va a leer, solamente te va a leer a partir de los 200 voltios o 750 voltios. Ahora estamos en el rango de corriente alterna. Por ejemplo, yo tengo acá una extensión, esto es de un voltaje alterno de domicilio o de casa, y yo voy a medir los 220 voltios que nos indica, ¿no?, el voltaje de domiciliario. Entonces voy a colocar mi selector. No lo voy a colocar en el 200, ¿por qué? Porque no va a alcanzar a medir, teniendo en cuenta que son 240 que quiero leer. Lo voy a colocar en 750 para alcanzar a medir la lectura. Bien, entonces vamos a hacer la prueba, ¿no? En este caso colocamos las puntas y ahí podemos apreciar como 224, 225 voltios, y al costado en el display podemos apreciar las palabras, las letras HB, ¿no?, que quiere decir voltaje alto, ¿no?, porque lo hemos puesto en la selección de 750 voltios. Bien, también podemos medir el estator de la moto, pero en este caso lo vamos a poner en el rango de 200 voltios. ¿Para qué? Para medir, por ejemplo, el voltaje alterno que sostiene, en este caso, la bobina de baja o la bobina de arranque o de alimentación. Bien, entonces son solamente dos números en un solo rango, ¿no? Ahora seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí el transcurso, y podemos ahora apreciar otro grupo. Está delineado de color verde, tenemos un grupo con 4 números y tiene las letras DCA, ¿no? DCA, que quiere decir amperios en corriente directa. Ese rango es para medir amperios, pero en corriente directa, ¿no? Porque dice DCA. Hay que tener en cuenta que los amperios se pueden medir en corriente alterna. En este caso, este multímetro me indica tiene un rango de medir amperios, pero en corriente directa, que es un rango muy importante y se usa en la electricidad de motos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos medir ahí? Tenemos desde 10 amperios, que es lo más alto, hasta 200 microamperios, que es lo más bajo que podemos leer, pasando por 200 miliamperios, por 20 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos medir el amperaje que arroja una luz LED, sabemos que la luz LED consume aproximadamente 20 miliamperios. Entonces colocamos el selector en 20M, que quiere decir miliamperios, y podemos medir, en este caso, un foco LED, ¿no? En el circuito se hace una verificación digamos en serie, que ya se puede de esa forma apreciar la lectura, ¿no? Y si sobrepasa, por ejemplo, para medir el amperaje que arroja la batería o el circuito, podemos ponerlo en 10 amperios, porque es el más alto. Porque la batería, cuando nosotros medimos el amperaje, nos arroja un aproximado de 4 a 5 amperios. Entonces no podemos medirlo arriba en 200 miliamperios menos en 200 microamperios, sino que tenemos que sostenerlo en 10 amperios, porque es un valor más alto, ¿no? Entonces, si ponemos en 10 amperios, nos puede leer los 4 o 5 amperios que arroja la batería, en este caso, o el circuito. Bien, teniendo en cuenta que es amperaje en un circuito de corriente continua. En este caso, los circuitos de corriente continua son, en este caso, las motocicletas, el ramal eléctrico. Bien, ahora seguimos. Podemos apreciar ahí un cuadro. Miren, podemos
podemos apreciar ahí una delineación blanca y dice HFE, pero ustedes, si se dan cuenta, la delineación blanca nos está llevando hacia un lugar. Si seguimos el transcurso, nos lleva hacia este lugar que está acá, ¿no? Encierra, que quiere decir que aquí se miden los transistores, ¿no? Aquí se miden los transistores. Entonces, si está encerrando a este rango, quiere decir que HFE mide en este caso las ganancias cuando las ganancias que sostiene un transistor. Eso es una medición complementaria con el rango que sostiene acá. Eso se usa en la electrónica, bien, pero eso es su función. Ok, entonces seguimos, vamos observando y encontramos un enmarcado de color verde y vemos ahí, podemos apreciar un símbolo, que es un símbolo en este caso de pulsaciones. Esto en un osciloscopio representa una pulsación, pulsos, que quiere decir que de acá nosotros podemos, si seleccionamos ahí, ¿no? Podemos en este caso, si necesitamos algún circuito en pulsos, o no necesitamos alimentar con pulsos un circuito, podemos sacarlo de aquí. Esto no es para medir pulsos, sino es una alimentación, que quiere decir que el multitester entrega pulsos, voltajes en pulsos a un circuito que tú quieras poner. Ok, bien, también es para circuitos electrónicos. Ahora podemos ahí seguir y vemos una delineación de color rojo donde encontramos la campanita de lo que es la continuidad, y debajo podemos ver el símbolo, la simbología de un diodo, que quiere decir que podemos ahí medir la continuidad de un circuito o de un conductor, y también podemos medir en este caso el estado de un diodo, ¿no? Por ejemplo, si colocamos ahí en el rango, podemos medir en este caso un RR, que es un regulador rectificador, sabiendo que este elemento sostiene un puente de diodos o tiene un puente rectificador que son diodos. Por lo tanto, aquí puedes medir el estado en que se encuentran los diodos. Pueden estar abiertos, ¿no? Pueden estar dañados, ¿no? Entonces ahí miren, pueden apreciar, ¿no? Si yo coloco entre la punta verde y amarilla, puedo apreciar una medida 413, y si yo pongo la inversa ya no me indica lectura, teniendo en cuenta que entre estos dos colores hay un diodo. Quiere decir que se encuentra en buen estado, porque para saber si el diodo se encuentra en buen estado debe indicarme en un solo lado la lectura. Sin embargo, si ponemos al contrario, no debe señalarme lectura, quiere decir que se encuentra en buen estado. Entonces, en este rango nosotros podemos medir el estado de los diodos del RR, ¿no? Bien, ahí podemos apreciar, ¿no? Se encuentra en buen estado. Bien, seguimos con el multitester. Estamos ahí podemos apreciar el selector. Ahora seguimos, estamos hacia la izquierda y ahora vemos una delineación de color verde. Y podemos ver ahí la simbología eléctrica, que es una omega. Ese símbolo es un omega, que quiere decir que el omega representa a la resistencia. Entonces nos indica que todo este rango se refiere a la resistencia, ¿no? La resistencia desde 200 ohmios hasta 2000K, quiere decir que kilo ohmios, ¿no? Desde 200 ohmios hasta 2000K. 200, 2000 ohmios, acá pueden apreciar 200, 2000 ohmios, 20K y 200K y 2000K. Bien, K significa 1000, por lo tanto 200.000 ohmios. En este caso, si hablamos de ohmios, pero está representado por una K, quiere decir 2000K, ¿no? Bien,
En esto ya hemos indicado que podemos medir todas las resistencias, como la resistencia de las fases del estator de carga, ¿no? Podemos medir ahí todo lo que es resistencias. También podemos medir estos focos de luces para ver el estado de sus filamentos, todo lo que es resistencias. Entonces podemos apreciar que hasta ahí nomás llegan los rangos, no sostiene más lecturas este multímetro, ¿no? Ahí podemos apreciar. Y ahora voy a indicar algo acá importante, ¿no? Donde dije que la posición de las puntas de prueba se encuentran ahí muy bien, pero entonces ¿para qué serviría en este caso el jack que se encuentra arriba? ¿No? Si nosotros observamos el jack que está en la parte de arriba y seguimos la delineación blanca, ¿no? Podemos apreciar o podemos leer que nos indica ahí 10 ADC. ¿Qué quiere decir? Que mide amperaje en corriente continua hasta 10 amperios, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos leyendo hasta dónde nos lleva esa línea, podemos apreciar que dice 10 amperios máximo. Aquí quiere decir que nos da una advertencia que hasta 10 amperios podemos leer en ese rango, ¿no? En ese rango. O sea que para medir en este caso fugas de corriente, podemos apreciar acá abajo donde se encuentra el jack. Ven, hay una B, un omega y un MA. ¿Qué quiere decir? Miliamperios, ¿no? Entonces las fugas se representan en miliamperios, no en amperios. Arriba son amperios, son números enteros. Acá tenemos miliamperios. Por lo tanto, ahí en ese rango donde se encuentra podemos medir fugas en el circuito eléctrico. Entonces el de arriba serviría para medir, por ejemplo, el amperaje que sostiene la corriente domiciliaria, que son más o menos 7, 8, 9 amperios. También podemos medir el amperaje al momento de que el arrancador ¿no? empieza a girar, ¿no? y arroja un amperaje muy alto que puede llegar hasta los 9, 10 amperios. Por lo tanto, ahí lo podemos utilizar. Mientras tanto, el más común es donde se encuentran ahora las puntas de prueba. Bien, ahora sí, por último también podemos apreciar acá que la letra COM tiene una delineación y hay una indicación, una simbología que representa tierra. Eso es tierra, ¿no? Entonces, acá tenemos unos triángulos que también nos indican. Podemos apreciar en el triángulo del centro un signo de admiración donde nos indica, ¿no? que es una advertencia o hay que tener en cuenta. Y acá en otro rango tenemos un símbolo de un rayo, ¿no? que quiere decir alto voltaje. Como hemos podido apreciar en este video tutorial, hemos indicado, ¿no? o hemos en este caso enseñado la forma básica de cómo usar este instrumento que es el multitester digital, en este caso, ¿no? Ya hemos mostrado todas las pautas, los rangos, las escalas, la numeración, toda la nomenclatura que corresponde a un multitester digital común. Bien, entonces en este caso pasamos a retirarnos y damos por culminado este video tutorial. Nos vemos hasta el próximo video. Se despide su docente Exxon Morales del Grupo Educativo Tallao.